únicas y bienvenidas a un vídeo que os digo ya que os va a provocar ansia viva, eso por una parte, y que si sois urracas como yo os va a gustar muchísimo porque vamos a hablar todo el rato de brilli brillis. ¿Qué más queréis? Hace unos meses Corazona lanzó sus nuevas sombras líquidas Glitter y Shimmer Queen. Hay 15 en total y yo decidí haceros un directo pues para enseñaros las sombras en acción y tal. Aquel directo no salió muy bien, era uno de los primeros que estaba haciendo en esta casa y todavía no le tengo pillado el truquillo a las luces, cámara, etcétera. Creo que no se acabó de ver bien el efecto, los colores y me sentó un poco mal porque eran productos geniales. Así que os hice un reel, si queréis ver swatches de todos los productos está en Instagram, pero de todas formas, porque hemos venido a ver brilli brilli, aquí están los swatches de todas las sombras Shimmer y Glitter Queen de Corazona. You want to leave this place where we grew up, this old town, just leave it all behind. The river's gonna cry when you're gone. Y sé que eso ya os ha despertado el hambre, os ha abierto el estómago y lo que vamos a hacer en este vídeo es bien, con la cámara, con los focos, bien enseñado todo, ponerlas a prueba. No solo eso, sino para que el vídeo no se haga un poco eterno, simplemente enseñando sombras de colores. Os voy a enseñar unas cuantas formas en las que yo uso este producto y como más me gusta usarlo. Ya sea que os gusten los maquillajes sutiles o que os gusten los maquillajes potentes. Vamos a ver distintos acabados, distintas fórmulas, distintas ideas y espero de verdad que el vídeo os guste. Ahora, antes de empezar y en cuanto al producto como tal, esto no son unas primeras impresiones. Llevo utilizando las sombras líquidas de Corazona desde que las lanzaron y me las enviaron, que fue... creo que las recibí a principios de enero y la verdad las he usado un montón y me parecen un producto espectacular por una gran variedad de razones, pero principalmente porque creo que se han esforzado mucho con la fórmula. Y es que a pesar de ser un producto que tiene glitter y partículas, la fórmula está muy bien hecha para minimizar la caída de partículas brillantes a la zona de la ojera con el paso de las horas. Es lo que os digo siempre, con el maquillaje milagros no se pueden pedir, es maquillaje, no es esmalte para muebles, entonces si nos ponemos este tipo de producto y reímos, gesticulamos, nos rascamos, pues es normal que 6-8 horas se nos vayan a caer ciertas partículas a la zona de la ojera. Pero esto no es culpa de la fórmula, sino del producto de por sí. Es lo que hablábamos hace unas semanas de las utopías del maquillaje. No le podemos pedir al maquillaje cosas que no puede hacer. Y estas partículas siempre va a haber algo, aunque sea un poco mínimo, que va a caer a la ojera. Y lo que me gusta de este producto en concreto es que ese algo que cae a la ojera es mínimo, incluso menos que otros productos de mucho mayor precio que he probado. Y hablando de precio, algo que he estado viendo, sobre todo en las publicaciones de Corazona o las veces que yo he estado hablando acerca de este producto en concreto, son comentarios de algunos que me estáis diciendo: pero estas sombras valen 8 euros cada una y Corazona se supone que es una marca low cost y que se está subiendo a la parra con los precios. Y me enfado, cada vez que leo ese comentario es que me enfado porque no podría estar menos de acuerdo. Una sombra líquida de esta calidad, con esta formulación, con esa duración, con estos colores maravillosísimos, ¿8 euros? No es que me parezca razonable, es que me parece una ganga, de verdad os lo digo. Yo sé que habrá gente que no está de acuerdo conmigo, a lo mejor a algunos os parece pues que en comparación con otros productos de la marca se ha subido un poco más de precio, pero ese relativo aumento de precio, que sinceramente para mí no es tal, va acompañado de la calidad del producto. Entonces me enfada un poco que simplemente nos fijemos en, es que esta sombra vale 8 euros y no nos estamos fijando en la calidad que hay detrás de esa sombra. De verdad, a mí me han flipado estas sombras y las recomiendo muchísimo. Entonces en este vídeo os voy a enseñar en práctica, en acción, cómo me gusta utilizar a mí estas sombras. Y yo sé que tengo que hacer una diferencia importante entre estas sombras, las sombras que son un topper
y las sombras que son opacas, es decir, que pueden ser usadas por sí mismas. ¿Qué es un topper? Un topper es una sombra que no tiene una base de color opaca, tiene una base translúcida o transparente que tiene luego shimmer o glitter y cuya magia realmente se ve cuando le da la luz o cuando la ponemos sobre otra sombra para modificar su acabado, su intensidad, su color. No pretenden ser sombras utilizadas por sí mismas para dar un color opaco y totalmente cubriente. No cubren estas sombras, no porque sean malas, sino porque no están pensadas para eso. Y la mayoría de estas sombras son toppers. Y en esta colección solo hay 3 sombras que yo no usaría necesariamente como toppers, sino como una sombra tal cual, ella sola, sombra en crema, con una base que sí es un poquito más opaca y que por lo tanto puede cubrir una superficie de piel sin que se vea lo que tenemos debajo. Es importante que hagamos esta diferenciación porque las técnicas que voy a usar, las ideas, los maquillajes que vamos a hacer, hacen esta diferenciación también. Así que vamos a empezar hablando de los toppers y empezamos con el primer maquillaje. Ok, pues la primera forma en la que podemos utilizar estas maravillosísimas sombras es a forma de topper sobre nada, es decir, sobre el párpado desnudo, por decirlo así. Es una de las formas que más uso yo, que más me gustan y más disfruto, porque en el día a día en realidad yo me hago maquillajes muy sencillitos, muy simples y simplemente a veces me gusta dar un toquecito extra de color. Así que os voy a enseñar pues uno de los maquillajes que más suelo hacerme cuando quiero maquillarme para algo guay, chulo. De hecho ya os lo he explicado alguna que otra vez. Y voy a empezar utilizando un delineador en lápiz. Cualquiera os vale, yo voy a utilizar un color vino, pero en realidad pues es ya jugar con combinaciones de colores. Este es el Essence Long Lasting Eye Pencil en el tono 29 Very Fantastic, que estoy un poco enfadada porque no sé si lo están descatalogando y yo con Essence de verdad, es que yo ya no sé qué hacer. Creemos un change.org para que dejen de descatalogar cosas. Essence, de verdad, ¿por qué? Y voy a delinear las pestañas superiores. Ahora voy a utilizar un pincel que esté tupidito, bastante tupidito, que sea capaz de difuminar este producto en crema. Y voy a difuminar el trazo un poco para que no sea muy duro. Quiero hacer una especie de delineado difuminado hacia dentro del párpado. Y con esto, la verdad es que yo tengo un maquillaje que de por sí me gusta mucho. Podría poner máscara de pestañas y pa'lante. Pero esta es una de las formas de las que más me gusta utilizar las sombras líquidas en general y estas sombras de corazona en particular. Voy a utilizar, por ejemplo, el tono Nashira. Tiene shimmer y glitter. La diferencia entre shimmer y glitter es el tamaño de la partícula. Shimmer es muy finito, glitter son esas partículas que claramente podemos ver e incluso podemos ver hasta la forma que tienen. Pues esta es Glitter Queen Nashira. Y tenemos varias formas de aplicar esta sombra. Como no tengo nada debajo, no me da demasiado miedo utilizar directamente el aplicador en la zona del párpado que ha quedado sin producto. Y ahora puedo ayudarme de un pincel para repartir un poquito el producto, difuminar ligeramente. Y creamos así un efecto sutil, que realmente solo sale a la luz, valga la redundancia, cuando le da la luz. Cuando incide la luz sobre esas partículas brillantes queda precioso, pero cuando no, pues tampoco se nota mucho que llevamos nada en el párpado. Así que creo que este modo de utilizar este tipo de sombras es ideal para aquellos de vosotros que disfrutáis del maquillaje, pero no necesariamente de los maquillajes cargados, fuertes, intensos o muy, no extravagantes, extrovertidos, por decirlo así. Maquillajes sutiles, maquillajes sencillos, muy fáciles de hacer, o sea, es que he tardado como un minuto en hacer esto. Solo tenemos que terminar con máscara de pestañas y listo. Esta es la forma más sencilla y sutil de utilizar sombras líquidas, especialmente toppers líquidos, que no tienen una base opaca. Vamos a irnos al otro lado del espectro de cómo utilizar un topper. Y esta forma es creando un efecto duocromo. Y aquí es donde entra la sombra Urraca, que si me seguís desde hace tiempo, pues sabéis que es esa sombra que tiene una base marrón chocolate, entre marrón chocolate y berenjena, pero que después tiene un cambio de color cuando recibe la luz a un tono turquesa, un tono clarito, azul, verde. Hay muchas variedades, muchas variantes de esta sombra Urraca. Pues podemos crear esta sombra Urraca sin necesidad de tener una sombra Urraca como tal, ni un pigmento, ni nada. ¿Con qué? Con toppers. Vamos a ver cómo lo haríamos. Empezamos utilizando una sombra marrón en crema en todo el párpado móvil. Yo voy a utilizar el Cupid's Arrow de Nabla, que es un tono chocolate, concretamente este es el tono número 2, y lo dicho, lo voy a poner por todo el párpado móvil. Y ahora voy a difuminar.
Y ahora podemos dejar la sombra en crema tal cual o podemos darle un poquito más de cuerpo con una sombra en polvo. Por ejemplo, yo voy a utilizar esta paleta que por cierto está súper bien y os la menciono muy poquito, pero si buscáis una paleta hiper low cost de colores así básicos, cálidos, marrones, bronces, etcétera, está súper bien. Voy a utilizar este color chocolate que tiene un poco de rojizo. Las sombras son un poco polvorientas, eso sí, pero están genial. Y lo voy a poner sobre la sombra en crema para darle un poquito más de opacidad, de profundidad, de cuerpo al asunto. Voy difuminando con el mismo pincel en los bordes. Nada nuevo que no sepáis, estamos creando un ahumado básico. Y ya que estoy, voy a aprovechar y voy a poner también color en las pestañas inferiores, utilizando el mismo producto. Por eso me gustan tanto estos Cupid Sarrow de Nabla, porque se pueden utilizar tanto de lápiz como de sombra en crema, sin problema. Difumino. Y un poquito de sombra en polvo. Ahumado marrón base conseguido. Y ahora es cuando creamos ese efecto duocromo. Para eso voy a utilizar, y no sé cuál, porque es que tengo dos que me gustan mucho. Ok, os las enseño. Que son las sombras Ursa y Maurel. Y creo que las dos tienen unas papeletas buenísimas para crear efectos preciosos a modo duocromo. Creo que voy a optar por Maurel, porque creo que va a tener un efecto un poquito más dramático, porque el brillo que tiene es un azul un poquito más potente. Y aquí es donde cambia un poco el cómo ponemos la sombra. En el maquillaje anterior, cuando lo hemos utilizado sin nada debajo, pues he utilizado directamente el aplicador, porque al no haber maquillaje debajo no tengo la posibilidad de arrastrar la sombra que tengo como base. En este caso, para evitar parches, arrastrar la sombra, etcétera, ya que me he esforzado yo por difuminar y que quede más o menos homogéneo, no quiero hacer eso. En vez de arrastrar directamente el aplicador de la sombra sobre el ojo, voy a colocar un poquito en el dorso de la mano, voy a coger con un pincel bastante sueltito y ahora sí voy a ir directamente al párpado, pero sin arrastrar, a toquecitos. Al no haber aplicado producto directamente desde el aplicador, pues la cantidad que depositamos sobre el párpado es menor. Esto no es negativo, de hecho es algo positivo porque es más posible que se fije bien y que luego no se caiga a la zona de la ojera, por una parte, y por otra podemos controlar mejor la intensidad del color que vamos a poner. Con una capa hemos conseguido un efecto más sencillito, más sutil, un poquito más de brillitos, pero si vuelvo a colocar otra capa, el efecto se hace mucho más potente y es duocromo. Es una base marrón chocolate sobre la que hemos puesto un efecto maravilloso, estupendo. Yo de verdad, o sea, esto hace las delicias de cualquier persona que viva la vida beauty. O sea, dame un glitter y déjame vivir. Esto es maravilloso y fantástico. Y otra vez, solo hace falta poner un poco de máscara de pestañas y tenemos un maquillaje chulísimo al que le hemos dedicado muy poquito tiempo y parece muy pro. Y así tenemos dos formas esenciales de cómo utilizar sombras líquidas que suelen ser toppers, es decir, con la base transparente o translúcida, utilizarlos por sí mismos o sobre una base opaca y oscura para intensificar y crear un efecto duocromo fantástico. Y ahora que hemos hablado de los toppers, podemos pasar a hablar de las sombras que sí que tienen una base metálica opaca, es decir, que no dejan ver el color que tienen debajo. En realidad, creo que de todas las sombras, que si no me equivoco son 15, ¿no? 2, 4, 6, 8, 11, 12, 13, 15. Bueno, por lo menos sé contar todavía. En realidad solo son 3, diría yo, que tienen base opaca. Una de ellas es Cerella, que es un tono oro rosado muy bonito. Otra de ellas es Astra, que es un dorado duocromo con un tono bronce también impresionante. Y la última es Taura, madre mía. Yo creo que esta es la que se ha agotado siempre, la primera, pero es que no me extraña. Y os voy a explicar cómo utilizaría yo estas sombras más opacas, tanto en un maquillaje, otra vez, muy intenso, como en un maquillaje un poquito más sutil. Vamos a empezar por la versión un poquito más sutil. Y voy a utilizar la paleta Lunar Spell de Affect. Hace poco os la mencioné en un vídeo, así simplemente por encima de pasada, pero quiero que la veáis en acción porque de verdad es maravillosa esta paleta. Es que es preciosa. Realmente, con los colores que tiene, vamos, no nos hace falta más, pero es que mirad qué bonita es. Me quedo embobada, en serio. Bueno, el caso, vamos a utilizar los tonos mate. Concretamente me voy a centrar en estos 3 de aquí. Así que voy a empezar utilizando la sombra Gravity. No, perdón, sí, Gravity.
voy a usar la sombra Gravity para marcar una curva por encima del pliegue natural de mi ojo. Ahora voy a utilizar un pincel biselado muchísimo más preciso y con la sombra Eclipse, que es la sombra marrón chocolate más oscura, voy a marcar todavía más concretamente esta forma. Esto pigmenta, es una locura. Lo único malo de esta paleta es que las sombras con shimmer están prensadas como muy blanditas. Entonces cualquier golpecillo se las carga. Pero qué paleta más bonita. Y ahora voy a difuminar un poquito el trazo utilizando la sombra Nebula, que es ese malva empolvado que me parece preciosísimo. Y voy a ir jugando un poco con estos movimientos, alternando estos tres colores hasta que me quede el efecto que yo quiero. Básicamente quiero un efecto rasgado, rollo cut crease. Ahora voy a hacer el cut crease con un poquito de corrector y un pincel plano. Y ahora que tengo esta forma, voy a delinear con la sombra Taura. Esta sombra pedazo de preciosidad que os he enseñado antes. ¿Cómo voy a delinear con ella? Pues no directamente, porque no tiene una base lo suficientemente opaca como para quedar perfectamente opaca con el primer trazo, y no quiero poner demasiado producto para evitar que se cuartee, cosa que pasaría con cualquier sombra líquida si pusiésemos demasiada cantidad. Entonces lo que voy a hacer va a ser un delineado normal con un delineador en lápiz, que puede ser del color que queráis realmente porque lo vamos a cubrir, pero preferiblemente pues negro, marrón, alguna base oscura que vaya a resaltar todavía más el producto que vamos a poner encima, y voy a delinear y ya está. Y ahora que tenemos el delineado, que por cierto a mí así ya me parece maravilloso y precioso, pero bueno, ahora que tenemos el delineado podemos coger la sombra Astra y otra vez no vamos a aplicar directamente con el aplicador, porque podríamos poner demasiada cantidad y luego el aplicador tampoco es muy preciso para colocarlo justo sobre la línea. Entonces otra vez voy a depositar el producto sobre el dorso de la mano y ahora con un pincel que sea capaz de coger el producto, no todos pueden, pero que aún así siga siendo preciso, como por ejemplo este de aquí, que es una lengua de gato, es de Maicos, el 320, pues voy a poner la sombra líquida sobre el delineado que hemos hecho. Terminamos otra vez con máscara de pestañas. Y así es como conseguimos un maquillaje relativamente sutil, pero vaya, bastante llevable, con una sombra que en principio es súper intensa. Ahora vamos a ir directamente a la intensidad. Of course, voy a hablar ya en serio. Voy a hacer un delineado directamente con un delineador líquido. También quiero hacer esta misma forma, pero mucho más que estás haciendo, Marta. Seguidme el rollo, trust the process. Aquí se me ha liado un poco, pero como voy a rellenar ahora, pues no pasa nada. Vamos al lío directamente, es que no tengo nada más que decir, rellenamos. Y como en este caso otra vez pues debajo no hay nada, sí que puedo utilizar directamente el aplicador para conseguir la máxima opacidad lo más rápido posible. Y según ya me vaya acercando a la forma del delineado, pues ya sí voy tirando de pincel para poder ser un poquito más detallista. Nada que ver, lo sabemos, somos conscientes. No sé que no es un maquillaje tampoco para ir a comprar el pan, pero oiga, yo quería enseñaros las sombras y creo que lo he conseguido. Me siento un poco Cleopatra, pues sí, la verdad. Estas son dos formas de utilizar las sombras más intensas de Corazona. Me queda una última y terminamos. Ok, pues vamos a volver a esa primera paleta que os he enseñado, la de Essence, The Brown Edition. Voy a hacer un maquillaje muy sencillo, porque la última forma de utilizar las sombras de Corazona, en general cualquier sombra líquida, pero como estoy hablando de las de Corazona, pues las de Corazona, es para intensificar un color metálico que ya tenemos en los ojos. Entonces, voy a utilizar esta paleta para hacer un maquillaje muy sencillito. Os voy a ir enseñando qué colores utilizo en la pantalla, pero para que no se haga este vídeo eterno, pues vamos al lío. Vale, ya hemos hecho lo mate, que era lo que quería pasar rapidito. No me digáis, es una pasada, esta paleta es maravillosa, pero bueno, vamos a lo metálico. Este color de aquí, de por sí,
Es chulísimo este. A ver, Marta, ubícate. Es súper chulo. Lo voy a utilizar con la yema del dedo. Es un color muy bonito, con una textura muy suavita. Muy fino, ¿veis? O sea, no tiene una intensidad hiper mega potente. Es un color metálico sin más pretensiones. Pero, ¿y si le quiero dar un poquito más de intensidad? Bueno, pues aquí es donde va a entrar en juego la sombra Magus. Es una sombra preciosa. Esta es de las Shimmer Queen, pero me parece interesante porque yo la habría metido dentro de la categoría de las Glitter Queen. Esto para mí es glitter de toda la vida. Pero vamos, es un color espectacular. Y la misión que quiero destacar como última misión de estas sombras líquidas es intensificar un color metálico. Un color muy fino, muy bonito, pero le queremos dar un extra porque nunca vino mal el glitter en los ojos. Eso es así. Entonces voy a utilizar esta sombra para hacer este look más potente. Y efectivamente, como ya tenemos color puesto en el párpado y no queremos moverlo, pues no voy a poner la sombra directamente con el aplicador, sino en el dorso de la mano y con un pincel a toques intensificamos. ¡Ta! Y tiramos la paleta al suelo, que nunca viene mal tampoco. No se ha roto, está bien. Y así es como conseguimos una diferencia notable entre la intensidad y el brillo de un ojo y el del otro. No es que este sea peor, no es que sea menos bonito ni nada, pero sí que es menos intenso. Simplemente hemos ampliado esa potencia, esa intensidad con purpurina. Y eso es que nunca puede venir mal. A mí me gusta de las dos formas, pero hay que reconocer que los ojos se me van a este lado. ¿Qué os parece? Y estas son las... ¿Cuántas hemos hecho? ¿4? ¿5? ¿4? ¿5? No lo sé. ¿Cuántos maquillajes hemos hecho? Unos cuantos. 4. 5. 5 formas en las que más me gusta utilizar las sombras líquidas en general, pero aprovecho para enseñaros las sombras líquidas de Corazonao. Espero que os hayan gustado estos maquillajes, los trucos, las ideas. Dejadme en los comentarios de qué forma os gusta a vosotros utilizar este tipo de producto. Si habéis probado las sombras de Corazonao y qué os parecen, a mí la verdad es que me encantan, me gustan muchísimo y sigo pensando que son un productazo por un precio súper razonable, con una calidad excelente. Os dejo todos los enlaces en la caja de descripción y os recuerdo, como siempre, que tenéis un código de descuento eterno conmigo en Maquillalia, que es afiliado. El código es Ratulina y tenéis un 10% en cualquier compra que hagáis en la web de Maquillalia, así que si lo queréis aprovechar para esto, pues ahí está. Y mientras os pensáis y dejáis volar vuestra ansia viva, yo os digo que aquí nos vemos todos los jueves y todos los domingos, así que hasta el próximo, os mando un besazo enorme. ¡Uy!